Entender una comedia negra implica un cambio de prisma, un giro a la mirada habitual de los acontecimientos, hacer del exceso una virtud, convertir lo que te horroriza o entristece en algo divertido, algo sobre lo que bromear. ¿En qué punto se convierte algo cruel, violento o tremendamente trágico en cómico? Es una cuestión de enfoque, de satirizar acontecimientos, de sobrepasar la línea reinterpretando el tono sin caer en el absurdo más absoluto. El humor negro es muy complejo y esconde numerosas capas que buscan la reflexión a través de la risa. Es como un espejo deformado, una mirada cínica hacia la hipocresía social, hacia conflictos políticos, hacia las cosas que habitualmente nos causan dolor o nos repugnan. Como digo, no es fácil llegar a ese punto. Muchos de los que lo intentan fracasan estrepitosamente. Hay una línea muy fina entre el humor negro y la banalización de un problema o del dolor, y aquí llega el eterno debate. ¿Se puede bromear sobre cualquier tema? La respuesta es, sin ninguna duda, sí. La comedia en sí misma es ofensa, y también se nutre de la polémica, y dado que tu sentido del humor se mide en base al contexto social en el que creces y vives, y la forma en la que aprendes a ver las cosas, siempre habrá situaciones que te afecten más en lo personal que otras. Hay personas tremendamente aprensivas, y otras que saben mirar por debajo de la superficie. Todos tenemos un poco de ambas, depende del tema en cuestión que derives más hacia una que hacia otra. La disociación es más fácil si conoces el tema, pero no te toca de cerca. Aún así, siempre hay que tener en cuenta que pese a hablar de temas que pueden llegar a ser tremendamente serios, hablamos de obras de ficción, y el humor es también herramienta de denuncia y reflexión. Disculpad si esta introducción se os ha hecho demasiado larga, pero consideraba necesario aclarar estos puntos antes de comenzar de lleno con el tema del vídeo. En este top encontraréis 5 películas que utilizan el humor de forma diferente y bajo premisas bastante dispares, pero que son interesantes a la hora de cuestionar cierta moral, pensamientos, situaciones políticas, relaciones sociales y sobre todo a la hora de hacer humor. Soy consciente de que se puede hablar de muchas otras, además de las que nombro en el top, pero he seleccionado estas porque me parecen el ejemplo perfecto de ese exceso como virtud que nombré al comenzar el vídeo. Como siempre, el orden de la lista es meramente anecdótico. Sin más preámbulos, empezamos. Número 5. The Voices. Esta película se encuentra entre la absurdez, el terror, el cinismo, la frivolidad e incluso el drama, y es en esa intersección de intenciones donde encuentra su propio equilibrio, que se apoya a su vez en una decadencia delirante. Dirigida por Marjane Satrapi e interpretada de forma brillante por Ryan Reynolds, nos encontramos una historia sobre la locura, los problemas mentales y la introspección a un mundo interior alejado de la realidad que rodea a su protagonista. Es mejor no contar demasiado acerca del argumento, ya que esta película está repleta de detalles que merece la pena descubrir, disfrutar y sufrir. Lo macabro se apodera de la cinta minuto a minuto, sin dejar de lado la ironía. Su ritmo tiende al frenetismo según avanza y acompaña muy bien a la decadencia de la que hablé anteriormente. Dentro de su propia comedia podemos encontrar un pequeño acercamiento dramático a una enfermedad mental, un acercamiento que va desde la sensación de estupidez inicial a la complejidad de las motivaciones y personalidad del protagonista. ¿Cómo de complejo es afrontar la realidad para alguien con esquizofrenia? La dirección, colores y planos nos dan siempre la perspectiva del personaje protagonista mediante colores vivos y alegres, alejándonos junto a él de una realidad bastante triste y fría. Sus mascotas actúan como una particular brújula moral, y llega a ser sorprendente el grado de complejidad que llegan a alcanzar sus surrealistas conversaciones. En definitiva, nos encontramos ante una cinta bastante oscura que no pretende realizar un sesudo análisis psicológico, sino ofrecernos una comedia realmente macabra, con toques de otros géneros que terminan añadiendo algunas capas de profundidad al planteamiento inicial, sin renunciar a la efectividad del humor negro y el terror. Número 4. La Comunidad. Esta es una de las películas más aclamadas del director Alex de la Iglesia, y no es para menos. Podemos encontrar aquí toda la esencia de su cine. Es una auténtica locura. Su base se cimenta en la avaricia y la codicia, de cómo domina al ser humano, cegando sus actos y eliminando cualquier noción previa de lo que es el bien y el mal. Es decir, dando paso a la miseria más absoluta. La historia se focaliza en varios puntos: un entorno, una comunidad de vecinos de lo más estrambótica, un desencadenante, 300 millones de pesetas escondidos en uno de los pisos, y una agente inmobiliaria que es el detonante de todo el malestar en el que cae esta comunidad vecinal, de por sí bastante trastocada. Poco a poco la atmósfera se hace más y más opresiva, creando una sensación de incomodidad que resulta bastante natural pese a su delirante premisa. Aunque la película tiene una protagonista clara, es una comedia bastante coral, con personajes muy bien detallados y definidos, con personalidades que van desde el absurdo a la psicopatía. Es difícil hilar bien un guión de una historia que degenera hacia el caos más absoluto, pero ese punto absurdo funciona de forma perfecta como hilo conductor entre la maldad, la locura, la soberbia y la avaricia.
junto a una puesta de escena muy cuidada que muestra desde el sadismo hasta el terror, degenerando una realidad posible hacia una exagerada distorsión que funciona a la maravilla, desde sus tiros de cámara a sus actores, pasando por sus diálogos y situaciones. ¿Puede alguien convertirse en un monstruo solo por dinero? Parece que sí. Número 3. Happiness. Happiness es realmente cruda y compleja de definir. No deja de ser una comedia bastante oscura, pero tiene unos puntos muy elevados de drama personal y social. La provocación y el aparentar son dos de los pilares en los que se forma esta película coral dirigida por Todd Solondz, con una aura realmente sucia y sin pudor a su alrededor. Explora a través de sus personajes distintas perversiones y desgracias sociales y personales, y sobre todo profundiza en las falsas apariencias de cara a los demás. Es tremendamente incisiva y sus personajes son realmente extraños y complejos, pero es sutil en su planteamiento visual y poco explícita. Lo más sórdido de la misma se encuentra en lo que narra y en el cómo lo narra. Es fácil decir que es una película desagradable y amarga, no teme adentrarse en lo más sórdido, hipócrita y rastrero de los aspectos sociales, mientras los personajes intentan cubrir todos los desvaríos que sufren en su vida personal con buenas caras y actitudes propias de la convivencia de cara a los demás. Esos problemas y desvaríos van desde graves problemas y filias sexuales a problemas con las drogas, alcohol, frustración y ansias de escapar a una vida perfecta, mientras les toca vivir vidas muy poco afortunadas y desmotivantes. Aquí todos están lejos de ser santos, y la película lo deja claro en los primeros minutos, muy centrados en mostrarnos todos los defectos de los personajes que aparecen en pantalla e ir ampliándolos en su desarrollo sin caer apenas en las virtudes. A través de los personajes sí que podemos notar la forma en la que ellos idealizan a los demás, sin darse cuenta ni entender que ninguno se libra de una pronunciada espiral de decadencia que les acerca más y más a un abismo personal. Es muy probable que acabes odiando a todos y cada uno de los personajes. Es difícil llegar a crear un lazo de empatía con ninguno de ellos, ya que caen continuamente en lo desagradable, hipócrita y rastrero. Una llamada de atención a la forma en la que vivimos y aparentamos. No pretende endulzar las cosas, sino mostrar lo peor de cada uno sin apenas miramientos. Número 2. Underground. Emir Kusturica no es un director que deje indiferente a nadie, y esta cinta es un reflejo perfecto de ello. Se podría hablar de una forma muy extensa de esta película, ya que tiene multitud de detalles y momentos por los que dejarse llevar. Desde la desesperación a la traición, la alegría, corta en su mayor parte, la tristeza, los desastres bélicos, las consecuencias sociales de un conflicto a gran escala, como son las guerras que aquí entran en juego. En esta película la solución de los problemas acaba siendo más un reflejo de los propios problemas que una solución para ellos. Entremos un poco en contexto con la línea argumental principal de la película. La historia comienza en 1941 durante la Segunda Guerra Mundial. En ella se ven envueltos Marco y Petar, ambos enamorados de la misma mujer, Natalija. Durante la guerra, Petar resulta herido y es escondido en un sótano para que se recupere. La guerra termina y Marco engaña a Petar asegurándole que no es seguro salir, que la guerra continúa. 20 años después, al salir del sótano, se ve envuelto en una nueva guerra y lo que es más grave, su país ya no existe. Puede parecer que estoy destripando toda la cinta, pero nada más lejos de la realidad, apenas he rayado la superficie. Con esta premisa tan demoledora como cómica según el momento, Kusturica nos introduce en su propia visión bélica, además de la búsqueda de identidad de quien ha perdido casi todo cuanto conoce, salvo un elemento, la guerra. Los planos utilizados para narrar la historia, con muchísimos elementos del realismo mágico, le dan a esta película un toque único que llega a conmover y emocionar, además de resultar muy cruel en su comicidad. Kusturica narra los horrores de la guerra y la manipulación histórica bajo un prisma del absurdo y envuelto en surrealismo, imprimiendo la esencia de las emociones en cada escena y dando multitud de momentos para recordar. Su atmósfera se hace más y más fuerte, llegando a atrapar en ese cúmulo de sensaciones incómodas y absurdas a cualquiera que se deje llevar por su magia y su narrativa. Número 1. Delicatessen. Con esta película nos acercamos de nuevo al cine fuera de lo común, donde lo grotesco, lo estrambótico y lo extraño es esencial en su propio universo. Lo que más destaca, además de su comicidad, casi plenamente basada en el humor negro y retorcido, es sin duda su fotografía, y su narrativa absurda muy próxima al surrealismo. Este es el primer largometraje de Jean-Pierre Jeunet, y plasma su interés por lo diferente y especial de forma sublime, con multitud de influencias a la hora de llevar sus ideas a la pantalla, entre ellas una muy marcada de Terry Gilliam. El desarrollo del argumento en sí pierde importancia para centrarse en las situaciones y la comicidad negra de las mismas, haciendo que te rías de lo que en principio no tendría ninguna gracia. La historia comienza con la llegada de un nuevo inquilino a un bloque donde los vecinos son gente, digamos, muy particular, y repleta de taras sórdidas y complejas. La cantidad de detalles que puede recabar en un plano son prácticamente infinitos y repletos de matices e imaginación,
aunque a veces pierde el hilo de lo que quiere contar para convertirse en una sucesión de gags y sketches, realmente ingeniosos, eso sí. Hay muchas más luces que sombras en esta película. Teniendo esto en cuenta, su mayor peso lo llevan los personajes y su lado más sucio, las estrambóticas situaciones y su caótico pero bello y premeditado estilo visual. La música, que es excepcional, y el sonido, realmente cuidado, tienen también un gran peso en su conjunto, meciendo cada momento con la nota adecuada. Es una película diferente, con un hacer distinto. Brillan muchos puntos como su atmósfera, que más tarde puliría en Amélie, y la lastran otros tantos como sus altibajos de guión, pero en su conjunto consigue algo tremendamente original y vistoso. Creo que es difícil arrepentirse de ver esta película. Hasta aquí llega este vídeo. La importancia del humor negro y saber reírnos de las desgracias creo que es algo indispensable a día de hoy. Dejemos de tomarnos todo como una ofensa personal y disfrutemos de una crueldad sana y ficcional. ¿Habéis visto las películas de la lista? ¿Qué opináis del humor negro? Por supuesto, quiero dejar claro que la lista está hecha en base a mi criterio personal. Tú puedes tener una opinión distinta a la que aquí muestro. Si te ha gustado el vídeo, puedes dar una vuelta por el canal para encontrar más vídeos relacionados con el cine, las series y los videojuegos. Si te gusta, suscríbete. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta siempre.